Hola a todos, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Esta es la última parte de esta serie, la cual titulé Los 10 Mandamientos y Jesús. Y literalmente estuvimos compartiendo y hablando sobre cada uno de los mandamientos que fueron entregados por Dios a Moisés, que es se conoce como los 10 mandamientos, ¿verdad? Algunos de ellos ustedes lo van a poder estar mirando en la pantalla. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. Y de ahí tenemos no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. El que vamos a estar mirando hoy va a ser el mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 16. Si ustedes visitan el capítulo 20 del libro de Éxodo, el libro de Éxodo viene siendo el segundo libro de la Biblia. Ahí ustedes podrán encontrar con más detalle, con más explicación, los 10 mandamientos. No se encuentran como típicamente se nos ha enseñado en la escuela dominical o en el catecismo, sino que da más detalle, más explicación de qué significa cada uno de ellos. Pero bueno, Éxodo capítulo 20, verso 16, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Algunos lo traducen como no mentirás, que al final de cuentas pues viene siendo lo mismo. O no cometerás prejuicio. Prejuicio pues es una palabra latina formada de antes, juicio pues el juzgar. Prácticamente significa no juzgues antes sin saber en realidad la verdad. Pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿ok? Tiene algunas que otras frases en arameo o hebreo antiguo, como se le conoce, pero la lengua principal es el hebreo. Hay muchas traducciones hoy en día y a veces no podemos confiarnos en todas las traducciones tal y como dice, porque pueda que en ese proceso de traducción haya perdido algún sentido que en realidad Dios quiso comunicar a la humanidad. Bueno, aquí en la pantalla ustedes van a mirar algunos términos hebreos. La palabra lo se traduce como no. Tahané viene de la palabra aná, que significa acusar, anunciar, responder, hablar. Bereaca viene de dos palabras, be y rea, que junto, bereaca significa en contra de, o en contra de tu amigo, en contra de tu vecino, prójimo o compañero. De ahí tenemos et, la palabra et, que significa testigo, testimonio o evidencia. Y de ahí, al final, tenemos la palabra sheker. Sheker, que significa falsedad, engaño, mentira, traición o embuste. Todas estas palabras hacen este enunciado, esta sentencia, que significa no hables en contra de tu amigo, en contra de tu prójimo, en contra de tu compañero, testimonio que sea falso. Dios, sobre el falso testimonio, no estaba exactamente hablando sobre la mentira en general, sino que estaba hablando de que cuando estuviera una persona acusada de algo, tú no fueras alguien que lo acusara deliberadamente con mentiras a tal grado de dañarlo.
Y eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, verso 16. Dice, si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado en contra de su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Entonces ahí podemos mirar cómo una persona podía acusar a alguien más dando un falso testimonio simplemente para dañarlo. En otra parte de este mismo libro, en Deuteronomio, dice que nunca los ancianos o los responsables, los líderes, tenían que recibir testimonio solamente de una persona. Siempre tenía que haber dos o más testigos. Y una vez que se comprobaba que estos testigos estaban diciendo la verdad, si el delito que esta persona cometía era digno de muerte, los testigos iban a ser los primeros que iban a agarrar piedras, iban a ser los primeros que iban a tirar la piedra. Por eso cuando Jesús se le acercan y encuentran a la mujer en el acto del adulterio y le dicen, Señor, esta mujer fue encontrada en el adulterio y todo eso, ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero estaba yendo, este argumento de Jesús estaba yendo directamente a los testigos, porque eran los primeros que tenían, según la ley, el derecho moral de tirar la primera piedra contra el acusado. Sin embargo, los testigos, dice la Biblia, que se encontraron ellos entre sí mismos diciendo, no, pues yo también he cometido errores, ¿cómo voy a tirar la primera piedra, verdad? Y dice que todos se empezaron a alejar. Así era la ley en el pueblo de Israel. Si la persona se encontraba testificando falsamente, ese castigo que iba a ser al acusado se le regresaba a este falso testigo. Nosotros tenemos un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios tan justo que cuando Él va a aplicar justicia, Él primero tiene que asegurarse de que se está realizando justicia. Hoy en día, desgraciadamente, pues la humanidad está viviendo un sistema judicial que no es muy perfecto, que digamos. Desgraciadamente a veces se encuentra corrupción y todo eso, pero la Biblia dice, la Biblia es muy clara, que todos, absolutamente todos vamos a pasar por un juicio ante Dios. Y si hubo personas que fueron juzgadas erróneamente, allá en el juicio de Dios, todos, absolutamente todos, vamos a recibir lo que merecemos. Y allá sí, como Dios todo lo ve, no va a haber evidencias falsas, evidencias ocultas, no va a haber que, es que esta persona, no, o que las muestras del ADN, Dios lo ve todo y Dios tiene un récord, Dios tiene guardado todo esto. Así que el único que nos puede librar literalmente de un juicio tremendo es Cristo Jesús, es mismo Dios, es mismo Dios. Y el apóstol Pablo lo escribió en Romanos, en la carta a los Romanos. Por si algún momento yo me quiero creer que soy perfecto, o si yo quiero creer que merezco de Dios recompensas por mis buenas obras, vengo a Romanos capítulo 3 y el apóstol Pablo me lo vuelve a decir. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios.
Cuando nosotros abrimos nuestra boca y el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y a veces, siendo nosotros creyentes, siendo nosotros seguidores de Jesús, a veces nos vemos tentados a escupir veneno, a decir cosas que no deberían. A veces nosotros, los que hablamos la palabra de Dios, nos vemos tentados en cometer estos actos de profanar mentira. Por eso los 10 mandamientos, cuando fueron dados al pueblo de Dios, y ya después poco a poco se fueron pasando a la humanidad entera, los mandamientos son solamente una muestra de que el hombre, de que la humanidad nunca va a poder complacer a Dios con sus hechos. O es más, nunca va a poder ganarse el cielo por sus hechos. Porque siempre vamos a tropezar. Tal vez vamos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre bien como la Biblia nos dice, pero tal vez vamos a decir una mentira, vamos a decir algo en contra de nuestro prójimo, o como estuvimos hablando la semana pasada, me voy a enojar con mi prójimo y ya por enojarme ante los ojos de Dios estoy cometiendo homicidio. Entonces los 10 mandamientos, más que para cumplirse, fueron entregados a la humanidad para demostrarle a la humanidad de que no hay ni un justo. Y Pablo por eso lo escribió, el apóstol Pablo, por eso, cuando lo estaba escribiendo, también estaba hablándole al pueblo judío. Porque el pueblo judío no quería aceptar a aquellos que no lo eran. El pueblo judío, ellos se creían, pues el pueblo escogido de Dios, se creían superior a los demás pueblos. Y cuando otros pueblos quisieron venir a seguir a Jesús, a creer en el Evangelio de Jesús, varios de estos judíos decían, no, es que ellos ni siquiera siguen la ley, ni siquiera hacen esto, ni siquiera hacen lo otro. Y Pablo les tuvo que decir, les tuvo que recordar, no hay ni un justo, nadie. Siempre nuestra boca, desgraciadamente, va a estar hablando cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y a veces duele, porque somos cristianos, a veces los que estamos dentro de la casa de Dios, y a veces somos los que más estamos tirando veneno allá afuera, juzgando a aquellos que no quieren seguir a Jesús, juzgando a aquellos que hacen lo malo. Déjame decirte que ellos lo hacen por naturaleza, porque en realidad pues ellos no han conocido la verdad. Pero nosotros, los que ya hemos conocido la verdad, tenemos que actuar como Jesús actuó. Y si Jesús comió con prostitutas, con ladrones y con estas personas que eran tal vez lo peor de ese entonces, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Entonces nuestra lengua muchas veces se convierte en un instrumento filoso que en vez de bendecir, corta, daña y hiere, desgraciadamente. A veces la palabra de Dios, más que hablarle para aquellos que no son salvos aún, muchas veces le habla más a su pueblo para corregirlo y para enderezarlo por el buen camino. En el libro de Proverbios hay 7 cosas que el Señor aborrece. Y una es los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testimonio que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si ustedes analizan estas 7 cosas que están escritas en Proverbios capítulo 6, del verso 16 al 19, ustedes se van a encontrar que hay más de una relacionada con lo que uno habla. Y es que en realidad, dice en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón
habla la boca. Si en tu corazón hay todas estas cosas, que lo único que hace es herirte, amargarte, dañarte, es lo que vas a comunicar a otras personas. Jesús lo dijo, el corazón del ser humano está podrido. Desde que fallamos, desde que la humanidad falló al desobedecer a Dios, Adán y Eva, entró el pecado, entró la maldad al hombre, y en el hombre no puede existir cosas buenas a menos que Dios esté con esa persona. Tenemos que entender eso. Dijo Jesús, si ustedes que son malvados hacen cosas buenas para sus hijos, si tu hijo te pide un pescado, no le vas a llevar una serpiente. Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Y Jesús lo volvió a decir, si ustedes que son malvados, no dijo unos que otros humanos son buenos de corazón. No, Jesús a la gente diciéndole, ustedes son malvados, la humanidad es malvada. Y es que muchas personas no lo quieren reconocer y es por eso que no vienen a Dios. Porque muchos creen todavía que son buenas personas. Porque le dio a lo mejor algún vagabundo, alguien que estaba pidiendo dinero, le diste tal vez $1, pero por acá ya mataste tal vez como a 5 personas con tu actitud, con lo que ya le dijiste. Entonces, si tú pones eso en la balanza, siempre vamos a ir fallando más. Nuestras obras negativas siempre van a pesar más que las pocas cosas positivas que hagamos en la vida. Y es lo que la Biblia te quiere enseñar, es lo que la Biblia nos quiere decir a nosotros. Necesitas un Salvador, porque dentro de ti todo está podrido, hay maldad, la humanidad es mala, por naturaleza es mala. Y el único que puede restaurarnos es Dios. No esperes que cosas buenas salgan de ti cuando tu corazón está podrido, cuando tu corazón está dañado, cuando tu corazón está lastimado, cuando tal vez te hicieron algo desde pequeño y cargas todavía ese dolor, cargas ese rencor, ese coraje. No esperes que de tu boca salga bendición. Mucha gente, y eso lo hablamos también semanas atrás, no codiciarás, dice la Biblia, y a veces nos dejamos llevar por las envidias. Y cuando un corazón está lleno de envidia, lleno de codicia, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Y Dios aborrece esas cosas y aborrece a los que practican esto. En Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. 19:9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras perecerá. Proverbios 19:22, de todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. Y Proverbios 19:28, el testigo corrupto se burla de la justicia y la boca del malvado engulle. Aún en las cortes se ha mirado. ¿Y saben qué es lo más triste? Que las cortes, la mayoría de las cortes utilizan este libro para juramentar al testigo. Y les dicen, pongan su mano y les dicen algo como, juro decir la verdad y nada más que la verdad. Y o sea, están jurando sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia te está diciendo no des falso testimonio, pero sin embargo a muchos les da igual y dicen falsos testimonios, y muchas veces gente inocente están en las cárceles por el falso testimonio de alguien más. Desgraciadamente se han mirado muchos casos, pero como ya lo dije al principio, viene un juicio en donde nadie va a poder corromper la evidencia, en donde nadie va a poder dar falso testimonio, porque Dios,
que es omnisciente, omnipresente, que todo lo mira. Él sabe todos los secretos, los míos, los de cada uno de ustedes, y ante Él nada está escondido. Es mejor que nos arrepintamos a tiempo antes de que venga ese juicio y no solamente seamos expuestos a vergüenza, cosas que hicimos escondidos, vengan a salir a la luz. Y lo peor, que ese juicio vaya en contra de nosotros y tengamos que ser castigados. Desgraciadamente, a muchos no les gusta hablar de este tema, de cuál va a ser el castigo. La Biblia dice, habla claramente, Jesús lo dijo, en donde va a ser el crujir de dientes, en donde la gente va a sufrir en gran dolor, en donde va a haber mucha oscuridad. Llámele infierno, llámele lago de fuego, llámele lugar de los muertos, como usted le quiera llamar, pero va a haber un día en donde las personas que no estuvieron escritos en el libro de la vida, en el libro donde los que aceptaron el sacrificio de Jesús y fueron redimidos por el sacrificio de Jesús, solamente esas personas van a ser perdonados y librados de ese juicio. Pero si usted cree que su nombre no está escrito aún en el libro de la vida, que si sus pecados no han sido perdonados todavía, mientras usted esté vivo, usted todavía puede hacerlo. Dice la Biblia, pongámonos a cuenta. Cada día que sale el sol es una oportunidad que usted y yo tenemos para ponernos en cuenta con Dios y pedir perdón y clemencia, porque el cielo no se gana por nuestras obras. No hay ningún justo. Todos estamos podridos por dentro y todos necesitamos de un Salvador. Jesús ahí lo dijo, Marcos 7, del 20 al 23. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Cuando muchos escuchan este mensaje, muchos no les gusta. Muchos quisieran escuchar el mensaje de prosperidad, de decir, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar mucho. O el mensaje de la sanidad, de ven y si tú no caminas, Dios te va a levantar de esa silla de rueda. O Dios te va a curar del cáncer, o Dios va a hacer esto. Que no estoy diciendo que no pueda, Dios sí puede, porque para Dios no hay nada imposible. Pero esos son los mensajes que mucha gente busca. O el mensaje de amor, de que, oh, Dios te ama. No, ¿cómo crees que Dios te va a mandar a un infierno? No, nuestro Dios es un Dios de amor. Jesús es puro amor y paz. Esos son los mensajes que la gente hoy en día quiere escuchar. Pero Jesús, estas son palabras de Jesús, diciéndole a la humanidad, no, ustedes están podridos, ustedes están condenados, de ustedes nada bueno sale. Por eso es que Él tuvo que morir en esa cruz, tuvo que derramar su sangre, tuvo que sufrir todos estos terrores que sufrió en carne viva, para que nosotros, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de entrar en su reino. Así de fácil. Son palabras duras que a veces no nos gustan. El apóstol Santiago habló también de esto. Y esto lo voy a leer aquí en mi Biblia. Espero no se aburran porque es algo
larguito, voy a tratar de leer rápido. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar a todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan grande chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego en todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Un órgano tan pequeño, que debería de servir para bendecir, para dar bendición a alguien más, se convierte en un cuchillo, en una navaja que puede destruir en 1000 pedazos la vida de una persona. ¿Cuántas personas no se han suicidado solamente por el comentario malvado de alguien más? ¿Cuántos niños no sufren y crecen traumados por el bullying que reciben en las escuelas? Porque muchos fueron víctimas del bullying, fueron víctimas de las palabras cortantes de alguien más. Y no estamos hablando de adultos, a veces estamos hablando de niños que nosotros decimos inocentemente. Y eso comprueba que no importa qué edad tú tengas, la maldad del ser humano sigue ahí y uno nace con esa maldad. Claro, hay una edad en donde tal vez el infante pues mantiene su inocencia, pero ya llega una edad en donde el niño empieza como a abrir sus ojos, su conocimiento, y desgraciadamente esa maldad con la que nacemos por naturaleza empieza a crecer, empieza a fluir. Y a veces, por no poder controlar nuestra lengua, por no saber controlar nuestra lengua, dañamos a otras personas. Tú te metes a los medios sociales, que yo te recomiendo, aléjate lo más que puedas, y a veces lo único que encuentras son comentarios tajantes, comentarios llenos de maldad, comentarios que pueden destruirte si tú le pones atención, si tú te dejas llevar por esos comentarios, te destruyen. Y es lo que el apóstol Santiago estaba diciendo. La lengua está inflada por el mismo infierno, y esa lengua puede quemar todo un bosque entero. Aquel que sabe controlar su lengua, dice el apóstol Santiago, es un hombre perfecto.
Y el apóstol Pablo lo volvió a escribir, diciendo, ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de toda la ley. También en Santiago capítulo 2, verso 10 nos dice, el que cumple la ley, pero falla un punto, ya es culpable de romper toda. Si tú fallas en un solo mandamiento, ya estás rompiendo los demás. La ley fue creada para mostrarle al ser humano que nunca por sí mismo será capaz de cumplirla. Y la ley, como dice Pablo, se resume solamente en uno: amar a tu prójimo. Y Jesús lo dijo, ustedes escucharon, ama a Dios sobre todas las cosas, pero yo les digo algo más. No solamente ama a Dios sobre todas las cosas, sino que también ama a tu prójimo. Porque cuando amas a tu prójimo, no mientes, no levantas falsos testimonios, no codicias, no matas, no cometes adulterio, honras a tu padre y a tu madre. En la actualidad, tal vez se preocupan solamente en cumplir los 4 primeros mandamientos, que se enfocan solamente en amar a Dios. Pero si tú los demás mandamientos no los cumples, que es amar a tu prójimo, créeme que Dios esos 4 mandamientos no te los toma en cuenta, porque van unidos de la mano, van unidos de la mano. Así que hay que amar a Dios con todo su corazón. Hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, pero hay que amar a nuestro prójimo, porque es parte de los mandamientos.